Les dijimos que en este tramo que está empezando ahora de nuestro programa íbamos a tomarnos 10 minutos para hablar con Enrique Kierszenbaum, que es un uruguayo, periodista, reportero gráfico que está radicado en Israel, y nos interesa saber cómo sigue los acontecimientos que se dan en Medio Oriente justamente desde ese lugar. Quique, bienvenido a La Mañana de la Diaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Todo bien por acá. Me pregunto cómo están las cosas por ahí cuando ya hace unos 10 días del acuerdo que le puso fin a los ataques directos entre Israel e Irán. Para empezar, me interesa saber cuál es la situación en la medida en que se van acumulando los días y ese hecho tan importante de momento queda apagado o queda de lado. Sí, hay una dinámica muy extraña en este lugar con respecto a esas cosas, que es que enseguida que se llega a un cese de fuego, la vida vuelve a la normalidad de una forma inmediata. Yo me acuerdo que cuando Trump da las declaraciones antes de subir al helicóptero, informando que se llegó a un cese de fuego y que ordenó a Netanyahu que devuelva los aviones, era un mensaje claro que ese mismo día se terminaban las hostilidades, y al otro día la vida volvió totalmente a la normalidad. Yo fui a los mercados a escuchar un poco qué opinaba la gente, qué es lo que, cómo había sido la guerra, cómo la habían llevado y sobre todo también sobre las perspectivas. Y me impresionó ver, a los mercados repletos de gente, como si un día antes no hubieran estado todos en sus casas esperando que el mensaje por teléfono nos informe que teníamos que bajar a los refugios antiaéreos. ¿Y qué percepción hay con respecto, ahora le pregunto al uruguayo radicado allí, pero también al periodista, con respecto a lo duradero que puede ser este escenario de cese de las hostilidades entre Israel e Irán, que surge de ese acuerdo que trató de acreditarse o de adjudicarse el presidente estadounidense Donald Trump? Estamos en un momento un poco loco, ¿no? Que estamos dependiendo de las decisiones que tome Donald Trump, cuando sabemos y lo hemos visto que no siempre ha tomado decisiones correctas, pero en estos momentos parecería que se podría llegar a un tipo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, a pesar de que hay unos roces todavía importantes, pero se podría llegar a un acuerdo que por el momento mantenga esto en una forma bastante tranquila. La sensación es de que este capítulo se terminó, que posiblemente no sea el último capítulo, pero que en estos momentos este capítulo, como te decía, de violencia baja. Hay que tener en cuenta que nadie se esperaba esta guerra, una guerra que, entre otras cosas, ¿sí?, los israelíes han apoyado fuertemente la decisión de Netanyahu de atacar a Irán, pero es una guerra que tiene un perfil totalmente político. La decisión de Netanyahu de salir a esta guerra tiene que ver más que nada con su sobrevivencia política y no con objetivos militares. Lo han dicho los americanos, que si bien Israel decía que tenía información que se estaba por llegar a una bomba nuclear, faltaba mucho tiempo, según los servicios americanos, para que estos pudieran llegar a la bomba. Israel es un país que tiene un enorme poder militar y también sistemas de defensa que se decía o se dijo durante mucho tiempo poco más que lo blindaban de ataques aéreos con misiles, que sin embargo Irán consiguió burlar, generando incluso algunas muertes en territorio israelí, en ciudades muy pobladas, durante esos 12 días en los que se dio este conflicto. ¿Hizo mella en la población este detalle que yo estoy mencionando? Bueno, ayer se publicaron los datos que el ejército permite publicar, porque hay una censura militar muy importante que se hizo muy presente en esta guerra sobre los impactos de los misiles, sobre todo en infraestructura y en bases militares. Son datos que no pueden ser publicados, que la población no tiene, pero que los otros misiles que sí fueron disparados, se habla de un éxito del 86% de los misiles, que significa que
si se dispararon desde Irán hacia Israel un poco más de 500 misiles, ¿sí? Estamos hablando de que por lo menos 50, 70 misiles impactaron a Israel. Y bueno, y lo importante es entender qué significan estos misiles, ¿no? Yo trabajo hace mucho tiempo como periodista, he cubierto la guerra del Líbano, he cubierto impactos de misiles y lo que hemos visto en esta guerra es indescriptible. O sea, que caiga un misil que tiene 500 kilos de explosivos y que destruya, ¿no? La cantidad de destrucción que se ha hecho en lugares determinados han sido mortales. Yo estuve en 4 o 5 sitios, por ejemplo, en Rishon LeZion, ¿no? Que parecía que había habido un terremoto. Ni que hablar de las imágenes de Beersheba, ¿no? Donde también parecía que más que un misil había habido un terremoto por la cantidad de daño, ¿no? Y si bien la gente es muy responsable porque hay una cultura de vivir bajo bombardeos, entonces la gente va a los refugios, a los cuartos de seguridad que le llamamos también, eso hizo que el número sea más pequeño, pero la destrucción ha sido importante y eso ha calado en la población. Y ya que me parece que ahí abrís una puerta hacia los efectos políticos de todo esto, ¿cómo sale Netanyahu de esa fase en particular del enfrentamiento directo con Irán? Desde acá a Netanyahu se lo percibe como un hombre que siempre se las ingenia para sobrevivir políticamente, sorteando cuestionamientos judiciales muy serios, ni que hablar cuestionamientos que llegan desde distintos lugares del mundo, de la comunidad internacional, e incluso sobreviviendo a ese juego tan cambiante de mayorías y de conformación de gobiernos tan complejo que se da en Israel. ¿Qué pasa con él ahora, en este momento de la política israelí? Primero, Netanyahu está en un juicio por corrupción, ¿sí? En estos momentos él todavía está siendo acusado de 3 cargos de corrupción y ese juicio continúa. Es más, ha logrado no ir al juzgado esta semana, argumentando de que se vienen decisiones importantes a nivel diplomático y que tenía que estar libre y por eso no ha comparecido a la corte. A nivel político los cambios no son importantes. No ha bajado ni subido demasiado el bloque de Netanyahu, si bien su partido tiene un poco más de fuerza, en lo que se ha publicado, esa fuerza viene dentro de la derecha, no ha salido desde partidos de centro o de izquierda. Así que los bloques están más o menos en el mismo lugar, pero Netanyahu tiene en estos momentos una coalición bastante estable, muy estable, que le permite gobernar hasta el año que viene, cuando tendrían que haber elecciones. Esa es la situación en estos momentos. Sin duda alguna, él va a tratar de construir su campaña política basada en las operaciones que ha hecho contra Hezbollah, contra Irán e incluso en Gaza contra Hamas. Pero también ahí se le va a cobrar, ¿no?, lo que pasó el 7 de octubre, porque parte del país no se olvida que él fue quien estaba al mando del país el día del ataque de Hamas. Y mientras tanto, Gaza, según recientes notas que se pueden leer en distintos medios internacionales, la cuenta da que desde octubre del 23 hasta ahora han sido asesinadas más de 55.000 personas. Sumo en este repaso la enorme destrucción de infraestructuras de todo tipo, de viviendas, de infraestructuras públicas, hasta de escuelas y de hospitales, que llevan a que muchísimas personas estén viviendo prácticamente entre escombros, y una acción militar israelí que ha motivado ya hace bastante tiempo que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hable de hechos consistentes con la definición de genocidio. ¿Cómo se percibe desde Israel y cuáles son las últimas novedades de lo que sigue ocurriendo y nunca dejó de ocurrir en Gaza en todo este tiempo? ¿Cómo se percibe en Israel? En Israel, la mayor parte de la población no está informada de lo que pasa en Gaza. No está informada porque los medios locales han decidido ser parte de esta campaña y no cumplir su objetivo profesional de informar a la población. Es muy poco lo que se ve a nivel del sufrimiento humano
de lo que está pasando en la Franja de Gaza, en una guerra que hace mucho tiempo ha dejado claro que no tiene verdaderos planes, verdaderos objetivos militares, y que está, de hecho, vos mencionaste la palabra genocidio. Yo creo que el tema genocidio, el término genocidio es un término que lo tienen que manejar gente que estaba preparada para eso, pero yo creo que es claro que ya podemos hablar de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de masacres. Hace pocos días el diario Haaretz publicó una nota donde soldados contaban cómo disparaban a la gente que estaba esperando la ayuda humanitaria. Más de 500 personas han muerto esperando por un poco de comida, y sin duda alguna lo que está pasando en Gaza tendría que haber terminado hace mucho tiempo. El israelí lo percibe como una guerra para terminar con Hamás, cuando todavía no entiende ni siquiera qué significa terminar con Hamás. Si vos ves lo que pasó en el Líbano, en donde Israel mató a la cúpula de Hezbollah y llegó a un acuerdo de cese de fuego, si vos ves lo que pasó en Irán, donde Israel mató a la cúpula militar iraní y se llegó a un cese de fuego, uno se pregunta por qué esto en Gaza continúa. Y por supuesto no hay que olvidarse de los 50 secuestrados israelíes, que son gran parte del problema, pero que se podría haber llegado a liberarlos hace mucho tiempo con un arreglo entre las partes donde se pusiera fin a esta guerra y donde se podría terminar con todo este capítulo, incluso trayendo con vida la mayor cantidad de secuestrados que existen en estos momentos en Gaza. Y la ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza en forma inmediata. Se tienen que abrir las fronteras para que a la gente se le pueda dar una mano. Hay una deshumanización total de lo que está pasando con la gente en Gaza, y eso a mí me preocupa. No sé si a todo el mundo en este lugar le preocupa. Para cerrar, Enrique, porque sé que estamos ya al borde del tiempo disponible, en las últimas horas Netanyahu, según citan medios de diversos lugares del mundo, declaró que se abrieron oportunidades para la liberación de las y los rehenes israelíes que están en poder de Hamás. ¿Cómo entender esa declaración? ¿Crees que efectivamente se abrió algún tipo de oportunidad? ¿Se percibe algo en ese sentido? Sí, bueno, creo que lo más importante, de nuevo, ¿no?, es mirar lo que dijo Trump, que dijo que la semana que viene se llegaría a un posible acuerdo sobre un cese de fuego, que sin duda incluiría un intercambio entre los rehenes israelíes y detenidos palestinos. Pero no hay que olvidarse que uno de los grandes problemas que Netanyahu tiene es una coalición que está formada por un partido, por lo menos dos partidos, sí, de ultraderecha, que han dado el tono en todo lo que tiene que ver con la guerra de Gaza, y que ellos ya han dicho que estarían dispuestos a de alguna forma tratar de entorpecer o detener este acuerdo que se podría llegar. Enrique Kierszenbaum, periodista uruguayo radicado en Israel, colaborador de La Diaria, reportero gráfico. Muchas gracias por este primer contacto, seguramente a cuenta de alguno más, y hasta la próxima, por ende. Bueno, un abrazo, Martín, y soy Quique. Quique, muy bien, pero antes de despedirnos, ¿sos Quique porque te gusta que te digan así o porque tu cédula dice Quique? No, soy Quique porque mi trabajo como periodista lo firmo como Quique, por decisión. Respetaremos la firma entonces en adelante y correremos el Enrique. Un abrazo grande.